Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos llena el corazón leerte. Nunca creí que llegaría el día en que tendría que decir esto, pero aquí va. Mi propio hijo me echó de la casa que construí con mis manos. Y no lo hizo con lágrimas ni con culpa. Lo hizo con la frialdad de quien entrega una carta que ya escribió otro. Papá, ya no puedes vivir aquí. Los suegros se van a quedar. Tú vas a una residencia. Así. Sin abrazos. Sin mirarme siquiera a los ojos. Me llamo José Ángel, pero la mayoría en mi barrio me conoce como Don José. Tengo 83 años, y aunque el cuerpo ya no responde igual, el corazón todavía aguanta más de lo que muchos creen. Nací en un pueblo pequeño de Guanajuato, donde el sol sale temprano, la tortilla es de maíz criollo y uno aprende desde niño a trabajar, no a quejarse. Mi padre me enseñó a sudar con dignidad. Me crié entre tierra, animales, herramientas y el eco de una frase que no se me olvida: hijo, uno no deja familia en ruina. La levanta aunque se caiga 1000 veces. Por eso cuando me casé con Marisol, y llegaron nuestros hijos, Luis y Daniel, hice un juramento silencioso. Ellos tendrían lo que yo no tuve. Durante décadas trabajé como albañil, mezclando cemento para casas ajenas mientras soñaba con levantar la mía. Y la levanté, ladrillo por ladrillo. No era una mansión, pero sí un hogar con alma, paredes gruesas, patio con huerta y un árbol que vio crecer a mis hijos y morir a mi esposa. Cuando Marisol se fue, a sus 52 años, víctima de un cáncer silencioso, me quedé criando solo a los muchachos. Luis, el mayor, siempre fue reservado, serio. Daniel, en cambio, era luz, alegría, siempre pendiente de todos. Con los años, se casaron, formaron sus vidas, y yo me quedé en la casa, en la misma donde aprendieron a montar bicicleta. Daniel venía a veces con sus hijos, esos días me llenaban de vida. Pero con el tiempo las visitas se hicieron menos, las llamadas más cortas, las palabras más apuradas. Yo lo entendía. Los jóvenes andan siempre corriendo detrás de algo. Hasta que llegó ese domingo. Un domingo templado, como cualquier otro, en el que creí que me visitarían con un abrazo y un pan dulce, pero llegaron con otra cosa, un plan. Luis, su esposa y los suegros bajaron del coche con una sonrisa fingida y un propósito escondido. Nos sentamos en la mesa, el café todavía caliente. Y entonces, sin miramientos, Luis me lo dijo. Ya no puedes vivir aquí, papá. La casa es muy grande para ti solo. Decidimos que te vas a una residencia y que mis suegros se quedarán mientras tanto. Decidimos. ¿Quién decidió por mí? ¿Y por qué no estaba yo en esa reunión? Me quedé congelado, mirando el café como si me pudiera responder. No me pidieron opinión. Solo me informaron. Como si yo fuera una caja de herramientas vieja que estorba en el garaje. Y aquí, mi amiga, mi amigo que me escucha, empieza la verdadera historia. Porque lo que hice después, es algo que nadie en esa mesa vio venir. Esa noche, no encendí la luz. No prendí la televisión. No cené. Solo me senté en la mecedora del patio, como tantas otras veces lo hacía con Marisol, mirando el cielo, dejando que el silencio me hablara. Pero no era el silencio el que dolía. Era esa frase de Luis, girando en mi cabeza como mosca terca: ya no puedes vivir aquí. Como si dejaras de ser útil después de cierta edad. Como si criar hijos, construirles un techo y darles todo lo que uno tiene ya no contara. Como si uno se volviera un mueble viejo que estorba más de lo que sirve. Pero te voy a decir algo que quizás no esperas, entre tanta tristeza, algo dentro de mí se encendió. No era rabia. Era dignidad. Dignidad herida. Porque aunque mi cuerpo ya no corre como antes, mis recuerdos están firmes. Y también lo están los papeles. Porque esa casa, cada ladrillo, cada centímetro, cada palmo de tierra, está a mi nombre. Solo al mío. Luis,
En su prisa por sacarme como quien redecora una sala, había olvidado un detalle: la casa no era suya. Nunca lo fue. Esa misma noche, me levanté con la decisión clara. Fui al cuarto donde guardo mis papeles importantes. Abrí una vieja carpeta de cuero que guardaba desde hace décadas. Dentro estaban las escrituras de la casa, los recibos, el acta de defunción de Marisol, todo, absolutamente todo, ordenado. Y ahí estaba, el título de propiedad con mi nombre completo, José Ángel Ramírez Torres, grabado en tinta negra y con firma notarial. Ese documento, que para muchos sería solo un papel más, para mí se convirtió en escudo y espada. No iba a gritar, no iba a hacer escándalo. A mi edad, uno aprende que las batallas se ganan con cabeza fría y documentos en regla. Dormí poco esa noche. Pero dormí en paz. Ya sabía cuál sería el siguiente paso. A la mañana siguiente, puntuales como quien va a cobrar una deuda, Luis y su esposa llegaron con cajas en el carro. Venían preparados, como quien ya dio por hecho que el desalojo se consumaría. Ni siquiera me saludaron con cariño. Solo con prisa. «Papá, ¿ya empacaste algo?», preguntó Luis, como si fuera un trámite más. Yo no contesté. Solo levanté la carpeta, la abrí, y la coloqué sobre la mesa. Dentro, la escritura. Bien visible. Imposible de ignorar. Luis se quedó mirando el papel. Lo leyó una vez. 2. 3 veces. La expresión se le borró del rostro. Su esposa, muda, solo se asomó por encima del hombro. Y yo, mirándolo a los ojos, le dije: «Esta casa es mía, Luis. Lo ha sido siempre. Nadie puede decidir por mí, y mucho menos echarme de mi propio hogar». No grité. No lloré. Solo dije la verdad. Y te aseguro que el silencio que quedó después fue más ruidoso que cualquier discusión. Luis no supo qué decir. Balbuceó un par de excusas torpes: «Papá, no era para hacerte daño. Solo pensábamos en tu bienestar». Yo lo miré fijo. Porque a veces el silencio de un padre pesa más que cualquier sermón. No tenía intención de hacerles sentir vergüenza, pero tampoco iba a permitir que confundieran mi paciencia con debilidad. Les dejé claro, con la voz más firme que encontré: quererme no es imponerme. Y si de verdad les preocupara mi bienestar, no habrían venido a desalojarme como si fuera un inquilino sin contrato. Luis bajó la mirada. Su esposa agarró su bolso. Los suegros ni siquiera entraron. Nadie pidió perdón. Nadie lloró. Nadie intentó detener el daño. Cuando se fueron, cerré la puerta y me recargué en ella con todo el peso del alma. Sabía que esa no podía ser la última palabra de esta historia. Porque si algo me enseñó la vida es que uno debe proteger lo que ha construido, aunque tiemble el pulso. Así que tomé el teléfono y marqué el número de un viejo amigo, mi abogado de confianza. Ese hombre me conocía desde que tenía 30 y pico. Había sido testigo de cómo levanté esa casa con mis manos, de cómo enterré a Marisol en el panteón del pueblo, de cómo les pagué a mis hijos la universidad aunque a veces no comiera carne en semanas. Le conté todo. Palabra por palabra. Sin adornos. Él no me interrumpió. Solo me dijo: «Don José, vamos a poner todo en regla». Ya. Y eso hicimos. Actualizamos el testamento. Dejamos instrucciones claras sobre qué pasaría con la casa cuando yo faltara. Nadie más podría mover un dedo sin mi firma. Ni Luis. Ni Daniel. Nadie. Esa misma tarde, mientras firmaba los documentos en la mesa del comedor, sentí algo dentro de mí que no sentía desde hacía años: tranquilidad. No alegría. No venganza. Solo esa paz que se siente cuando uno defiende lo que es suyo con dignidad. Y mientras mi mano firmaba cada hoja, no dejaba de pensar en Daniel. ¿Sabrá él lo que su hermano intentó hacer?
¿Estaría de acuerdo? ¿Se habría enterado? La respuesta vino con el primer rayo de sol del día siguiente. Porque a la mañana siguiente, con las manos algo temblorosas, pero la voz firme, tomé el teléfono y marqué su número. Porque si algo aprendí en todos estos años, es que el silencio a veces duele más que la peor palabra. El teléfono sonó varias veces. Y justo cuando pensé que no contestaría, la voz de Daniel cruzó la línea con ese tono que no había cambiado desde que era niño. «Papá. ¿Todo bien?» Me costó un poco tragar saliva. La garganta se me cerraba. Pero no iba a dar vueltas. «Necesito hablar contigo, hijo». Pero de hombre a hombre. Daniel se alarmó. Me preguntó si me sentía mal, si me había pasado algo. Y ahí, con la voz serena pero sin rodeos, le solté toda la verdad. Desde el principio. Sin suavizar. Le conté lo que Luis había hecho. Cómo llegaron con cajas. Cómo me quisieron sacar de la casa. Cómo decidieron por mí sin siquiera preguntar. Del asilo. De los suegros. De la carpeta con los papeles. Del dolor. Daniel no me interrumpió. No dijo ni una sola palabra mientras yo hablaba. Solo escuchaba. Y eso, te lo juro, vale más que 1000 consejos. Cuando terminé, hubo un silencio largo. De esos que pesan en el pecho. Y al fin, Daniel respondió, con la voz rota, temblorosa: «Papá, yo no sabía nada. Te lo juro por lo más sagrado. Si lo hubiera sabido, hubiera estado ahí contigo ese mismo día. No pude evitarlo». Se me humedecieron los ojos. Porque uno se hace fuerte con los años, sí, pero sigue siendo humano. Daniel me dijo que no quería esperar. Que ese mismo día vendría a verme. Y cumplió. A media tarde, su camioneta se estacionó frente a la casa. Bajó solo. Sin su esposa. Sin sus hijos. Solo él. Cuando lo vi entrar, no dijo nada. Solo me abrazó. Un abrazo fuerte. Largo. De esos que ya casi no se dan. Y en ese momento sentí que algo dentro de mí se recolocaba. Como si el alma regresara a su lugar. Nos sentamos en la mesa. Le serví café. Y le mostré los papeles que había firmado con el abogado. Daniel los revisó uno por uno, en silencio, y al final asintió con la cabeza. «Está bien hecho, papá. Muy bien hecho». Y luego me soltó algo que no esperaba. Algo que me sorprendió tanto como me conmovió. «Papá, si tú quieres, me vengo a vivir aquí contigo. Para que no estés solo. Para que nadie más se atreva a faltarte al respeto». Y ahí, amiga mía que me escuchas, sentí que, aunque el corazón había sido lastimado, todavía quedaba familia. Daniel no me debía nada. No le pedí que viniera. No le rogué que me defendiera. Y sin embargo, ahí estaba. Ofreciéndome techo, compañía y respeto. Todo lo que su hermano me negó. Le agradecí con el corazón, pero le dije que necesitaba unos días para pensarlo. Porque a mi edad, uno ya no toma decisiones con la emoción del momento. Se piensa con la cabeza fría y el alma en calma. Esa tarde, nos quedamos platicando largo rato. Hablamos de su madre, de cómo ella hubiera reaccionado ante todo esto. Recordamos los cumpleaños en el patio, las tardes de sopa caliente y tortillas recién hechas. Y mientras conversábamos, algo en mí volvió a florecer. No todo estaba perdido. No todos habían olvidado lo que habíamos vivido juntos. Todavía quedaban raíces fuertes en esta familia. Pero cuando creí que lo peor ya había pasado, tocaron la puerta. Golpes secos. Firmes. Abrí con desconfianza. Y ahí estaba un hombre de traje, con expresión neutra y unos papeles en la mano. ¿Don José Ángel Ramírez? Sí, señor.
Le traigo una notificación. Que tenga buen día. No tardé ni 2 minutos en abrir el sobre. Y cuando leí el contenido, el estómago se me revolvió. Luis me había demandado. Alegaba que yo ya no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones importantes. Quería que me declararan legalmente incapacitado. ¿Y el motivo? Intentar quedarse con la casa por la vía judicial. Mi propio hijo. El que crié. El que enseñé a respetar. Y ahora, queriéndome hacer pasar por incapaz para arrebatarme lo que me pertenece por derecho. Daniel estaba conmigo cuando recibí la notificación. Tomó el papel, lo leyó con atención, y me miró con una mezcla de tristeza y coraje. Puso su mano sobre mi hombro y me dijo con una firmeza que no le había escuchado nunca: esto no se va a quedar así, papá. Y ahí lo supe. La verdadera batalla apenas comenzaba. Ya no era solo una falta de respeto. Era una guerra legal por lo que yo construí con estas 2 manos. Y te aseguro algo, mi amiga que me escucha. Aunque mis piernas ya no sean las de antes, y aunque mi corazón lata más lento, yo no iba a dejar que me quitaran lo que levanté con sudor, dolor y amor. Después de ese golpe bajo, Daniel no perdió el tiempo. Mientras yo me quedaba sentado en la mecedora del patio, con la carpeta de documentos aún sobre la mesa, él ya estaba haciendo llamadas. Llamó a su abogado de confianza. Le explicó todo, con calma pero con firmeza. Yo lo escuchaba hablar y por dentro sentía una mezcla extraña: orgullo por tener un hijo que me defendía con tanto honor. Y tristeza, porque el otro había llegado tan lejos con su ambición. El abogado fue claro desde el principio: lo primero era dejar constancia de que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Un juez no podía decidir sobre mi vida basándose en lo que alguien más decía sin pruebas. Daniel me miró como un niño que pide permiso, pero con la fuerza de un hombre decidido: ¿te animas, papá? Vamos a demostrar que tú estás bien. Que no te pueden pisotear así. Y yo, con la espalda recta y el corazón firme, le respondí: claro que sí, hijo. No me voy a dejar. Al día siguiente, ya estábamos sentados frente a un médico especialista. Un hombre serio, pero respetuoso. Me miró de frente, me explicó que me haría algunas preguntas, ejercicios de memoria, pruebas simples pero necesarias. No se preocupe, don José. Solo necesito asegurarme de que su mente esté tan fuerte como su voluntad. Y así lo hicimos. Me preguntó nombres, fechas, detalles de la vida diaria, recuerdos antiguos. Respondí todo con la misma claridad con la que alguna vez enseñé a mis hijos a amarrarse los zapatos. Y al final, el doctor me miró con una sonrisa discreta: don José, usted está más lúcido que muchos jóvenes que he evaluado este mes. No hay nada que discutir. Ese informe fue nuestra primera victoria. Con ese papel en mano, Daniel y su abogado presentaron un recurso legal para bloquear cualquier intento de quitarme la casa. Todo se hizo por la vía correcta. Con respeto, pero con determinación. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina, regando las plantas, barriendo el patio, cocinando mis frijoles. Pero con una diferencia: ahora tenía el corazón más tranquilo. Sabía que ya no estaba solo. Hasta que, una tarde cualquiera, volvieron a tocar la puerta. Y esta vez, era Luis. Solo. Sin su esposa. Sin los suegros. Sin papeles en la mano. Con la cara pálida y los ojos caídos, como quien carga un peso que ya no puede ocultar. Luis se quedó parado en la entrada, como si no supiera si avanzar o salir corriendo. Yo lo miré desde el marco de la puerta. No dije nada. Solo esperé. Después de unos segundos eternos, habló con voz baja, temblorosa: papá, vine a hablar contigo. A pedirte perdón. No lo esperaba. No así, no tan pronto. Y aunque por dentro se movieron muchas cosas, por fuera me mantuve firme.
Le hice una seña para que pasara. Entró con los hombros caídos. Se sentó justo en la misma mesa donde, semanas atrás, me había querido echar como si fuera un estorbo. Y ahora, en ese mismo lugar, estaba pidiéndome perdón. Bajó la cabeza. Su voz apenas salía. Papá, quiero decirte la verdad. Fue idea de Marta. Ella insistió. Yo no tuve el valor de decir que no. Me dejé presionar. Tuve miedo de perder cosas. Pensé que era más fácil ceder que enfrentarla. Pero ahora sé lo que hicimos. Fue una falta de respeto. Una traición. Y te fallé como hijo. Yo lo escuché. No lo interrumpí. Y cuando terminó, me tomé un momento antes de hablar. Porque esas cosas no se responden con el hígado. Se responden con la historia. Con lo que uno ha vivido, con lo que uno ha sentido. Lo miré a los ojos y le dije, Luis, uno puede equivocarse, pero lo que no puede perder nunca es el respeto. Ni por los demás, ni por uno mismo. No le grité. No le eché en cara todo lo que hizo. No por debilidad, sino porque ya no tenía ganas de cargar más peso en el corazón. Luis, con los ojos vidriosos, me suplicó, papá, por favor, no sigas con el juicio. No quiero que esto se haga público. Me da vergüenza. Y ahí me puso entre la espada y la dignidad. Tenía que decidir, seguir adelante y dar una lección que se recordaría para siempre. ¿O detenerlo todo y confiar en su palabra, en su arrepentimiento? Le dije que lo pensaría. No porque él lo pidiera, sino porque una decisión así no se toma con el corazón caliente. Y esa noche, con el viento moviendo las ramas del árbol del patio, me senté en la mecedora con una sola pregunta en el alma, ¿qué hubiera hecho Marisol si estuviera aquí? Esa noche no dormí mucho. El recuerdo de Marisol me rondaba en la cabeza. Su voz, sus gestos, su forma de verlo justo incluso cuando dolía. Cerré los ojos y me la imaginé ahí, sentada conmigo, como tantas veces. Y le pregunté en silencio, ¿qué harías tú, mujer? ¿Le creerías? ¿Lo perdonarías? No hubo respuesta, claro. Solo el crujir de la madera y el eco de mis propios pensamientos. A la mañana siguiente, antes de que el reloj marcara las 9, Luis volvió a tocar la puerta. Otra vez solo. Con las manos en los bolsillos. Los ojos bajos. Como un niño que sabe que se portó mal y espera el castigo. Le abrí sin decir palabra. Le hice pasar. Nos sentamos. Y con calma, sin levantar la voz, le dije, ya lo pensé, hijo. Y la decisión está tomada. Luis tragó saliva, como si esperara una sentencia. Y ahí, le solté la verdad, no voy a seguir con el juicio. Pero no porque tú lo pidas, sino porque yo no quiero cargar con eso en el corazón. Pero escúchame bien, desde hoy, las cosas van a quedar claras. Saqué la carpeta con los documentos, la misma que ya le había mostrado una vez. Le recordé que la casa sigue a mi nombre, que así será hasta el último de mis días, y que nadie, absolutamente nadie, podrá mover una sola piedra sin mi autorización. Y además, le dije otra cosa que no esperaba, a partir de hoy, quiero que se respete mi espacio. Mi tiempo. Mi vida. No necesito que me cuiden como si fuera un mueble viejo. Lo que necesito es que me respeten como el hombre que soy. Luis no dijo nada. Solo asintió con los ojos llenos de agua. Y por un instante, lo volví a ver como ese niño que corría por el patio buscando consuelo cuando se caía. Me pidió un abrazo. Y te confieso algo, me costó. No por orgullo, sino por todo lo que había pasado. Pero se lo di. Porque uno puede tener el corazón herido, pero no de piedra. Ese día, cuando Luis se fue, me quedé solo otra vez. Pero ya no con la tristeza de antes. Sentí algo distinto, una calma que solo llega cuando uno sabe que ha hecho lo correcto. Y por la tarde,
Daniel vino a visitarme. Le conté todo con detalle. Él no estaba muy de acuerdo. Prefería que siguiera con el proceso, para dejar un precedente. Pero me entendió. Porque Daniel siempre fue así, de corazón grande y oídos atentos. Nos quedamos en el patio viendo cómo el sol se escondía detrás de los cerros. Y fue entonces cuando me soltó una pregunta que me atravesó como un rayo: papá, ¿y si algún día yo también cometo un error? ¿Tú me perdonarías igual? Lo miré, sonreí con nostalgia, y le dije: hijo, el perdón es para los que reconocen el error. No para los que siguen como si nada. Y en ese silencio, sentí que, de alguna manera, todo empezaba a colocarse en su lugar. Pensé que ahí terminaría todo. Que después de esa conversación con Luis, y ese silencio sereno con Daniel, la historia ya había cerrado su capítulo más difícil. Pero no. Porque la vida, cuando uno cree que ya aprendió la lección, te lanza otra carta inesperada. Y en mi caso, llegó en forma de una carta literal. Una mañana cualquiera, mientras preparaba mi café como de costumbre, encontré un sobre metido bajo la puerta. Doblado en dos. Sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Con una letra que me resultaba familiar. Me senté con calma en la mesa del comedor y lo abrí sin prisa. Al leer las primeras líneas, el corazón me dio un vuelco. Era de Marta, mi nuera. Sí. La esposa de Luis. La misma que había sido cómplice, o incluso autora intelectual, de todo ese intento por echarme de mi propia casa. En la carta, no había adornos. No eran disculpas largas. No había excusas disfrazadas. Solo un texto corto. Directo. Escrito con tinta azul. Me decía que se había dado cuenta del daño que había causado. Que había actuado desde el miedo, desde su deseo de proteger a su familia. Pero que ahora entendía que lo que hicieron conmigo no tenía justificación. También me confesaba que había decidido separarse temporalmente de Luis. Que necesitaba poner en orden su cabeza y su corazón. Y que lo único que pedía, era no ser guardada en mi memoria como una enemiga. Cuando terminé de leer, tenía los ojos llenos de lágrimas. No por Marta en sí, sino por lo que significaba. La vida, a veces, te sacude tan fuerte que hasta los que parecían de piedra, aprenden. Esa carta no borraba el pasado. Pero sí mostraba que había conciencia. Y eso ya era algo. La guardé con cuidado, junto a mis documentos más valiosos. No por valor legal, sino porque, para mí, tenía valor humano. Valor de cierre. Ese mismo día se la mostré a Daniel. Él la leyó en silencio, como siempre hace. Y al terminar, solo dijo: ¿qué cosas tiene la vida, verdad, papá? Sí. ¿Qué cosas? Y aunque todo parecía estar, al fin, en paz, una pregunta inesperada de Daniel lo cambiaría todo otra vez. Esa tarde, mientras el sol bajaba y las sombras se estiraban sobre el patio, Daniel y yo compartíamos un café, como tantas veces. El aire era tranquilo. El ambiente, por fin, sereno. Pero entonces, sin aviso, me lanzó una pregunta que me dejó pensativo durante días: papá, ¿alguna vez has pensado en vender la casa? ¿Irte a vivir a otro lugar? Así, como quien lanza una piedra al agua solo para ver cuántas ondas genera. Me quedé en silencio. Nunca me lo había planteado. Para mí, esa casa no era solo un lugar. Era memoria viva, el primer columpio de los niños, la última carcajada de Marisol, las mañanas de tortillas hechas a mano, los años que se quedaron pegados a las paredes como el olor del café recién hecho. Pero también entendí algo: a veces, para cerrar un ciclo de verdad, uno tiene que soltar. Le respondí que lo pensaría. No dije que sí. No dije que no. Pero esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, me quedé largo rato en la mecedora. Pensando. ¿Y si era momento de dejar ir?
¿Y si era tiempo de empezar de nuevo, sin tantas sombras, sin tantos recuerdos que duelen? En eso estaba cuando el teléfono sonó. Una llamada que no esperaba. Y como en esta historia, cuando parece que la calma llega, la vida te vuelve a mover el tablero. Era Luis. Después de tantos días sin vernos, sin llamarnos, ahora me buscaba por teléfono. Su voz era distinta. Más baja. Más suave. Como si se le rompiera algo por dentro al hablar. Me dijo, papá, quería decirte que Marta y yo ya vendimos nuestra casa. Ella se fue por su lado y yo, bueno, estoy tratando de empezar de nuevo. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en lo que te hice, no tiene perdón, lo sé. Pero si algún día decides vender la casa, me gustaría saberlo. Solo eso. Yo no respondí enseguida. Colgué el teléfono con la cabeza llena de recuerdos, de heridas, de dudas. Esa noche no dormí. Me envolví en una cobija y salí al patio. Me senté bajo las estrellas. Miré el árbol donde jugaban de niños. Recordé a Marisol colgando la ropa en el tendedero. Y me pregunté, ¿puede un padre olvidar del todo? ¿Puede un corazón viejo volver a empezar sin lastres? Y al amanecer, con los primeros rayos del sol sobre mi rostro, supe lo que debía hacer. Con el corazón más claro que en días anteriores, me levanté temprano, me vestí sin apuro y bajé al pueblo. Pasé por las mismas calles de siempre. Saludé a los vecinos que aún recordaban a Marisol y a mis hijos cuando eran unos chiquillos. Y en medio de ese paseo silencioso, decidí hacer algo que jamás pensé que haría, vender la casa. Pero no a Luis. No quería que nadie en la familia sintiera que le debía algo a otro. No quería más favores disfrazados de culpa. Quería cerrar ese ciclo con dignidad. Esa tarde, cuando Daniel llegó con su camioneta y su sonrisa siempre paciente, le dije, hijo, he tomado una decisión. Voy a vender la casa. Pero se la venderé a un desconocido. A alguien de fuera. Que nadie se quede con esta historia a medias. Que todo quede limpio, claro. Daniel me miró sorprendido. Tardó unos segundos en responder. Y luego, simplemente asintió, si eso te da paz, papá, yo te apoyo. Al día siguiente fuimos con el abogado. Pusimos todo en regla. No colgamos carteles. No hicimos ruido. Todo discreto, como merece una historia que se honra sin alardes. Mientras esperábamos que alguien se interesara, mi rutina siguió como siempre, el café temprano, mis caminatas cortas, barrer el patio, limpiar mis macetas. Pero ahora todo tenía otro sabor. Sabía que ya había hecho lo que tenía que hacer. Y justo cuando todo parecía calmarse, una camioneta blanca se estacionó frente a mi casa. Eran como las 4 de la tarde. El sol ya no pegaba tan fuerte, y yo estaba limpiando unas macetas bajo la sombra del árbol del patio. Un hombre bajó del vehículo. Rondaba los 40 y tantos. Vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla, sombrero y tenía ese aire que uno reconoce al instante. Gente de campo con palabra firme. Se acercó con respeto, sin prisa. Extendió la mano y dijo, buenas tardes. ¿Usted es don José Ángel? El mismo, respondí. Me enteré por el licenciado que usted está vendiendo la casa. Vengo a verla, si me lo permite. No era el primero en venir a curiosear, pero aquel hombre tenía otra actitud. Una que me llamó la atención. Y fue así como conocí a Rogelio Vargas. Rogelio Vargas no era cualquier curioso. Tenía esa presencia serena de los hombres que saben mirar más allá de la fachada de una casa. Mientras recorríamos el patio, los cuartos, la cocina, no hacía preguntas vacías. Solo observaba. Y lo hacía con respeto. Me contó que tenía un negocio de muebles con su familia, que estaba buscando un hogar donde instalarse con su esposa y sus 2 hijos. Mientras hablaba, lo noté, no solo miraba las paredes, miraba la historia.
Cuando terminamos el recorrido, nos sentamos en la misma mesa donde tantas veces compartí café con Marisol y los niños. Sacó un cuadernito del bolsillo de su camisa, anotó algo y me dijo sin rodeos: «Don José, no le voy a regatear. Si usted quiere vender, yo pago lo que vale. Y si necesita quedarse unos meses más mientras se acomoda, eso también se puede arreglar. Así, sin presión. Sin manipulación. Con dignidad». Me sorprendió. No todos tienen esa clase de humanidad. Le dije que necesitaba un par de días para pensarlo. Que yo no tomaba decisiones al vapor. Y él lo entendió de inmediato. Se despidió con un apretón de manos fuerte, como los que ya no se ven. Y mientras lo veía alejarse en su camioneta blanca, sentí una mezcla extraña, alivio y nostalgia. Esa noche, llamé a Daniel y le conté todo. Él me escuchó con su habitual paciencia, y al final, solo dijo: «Si tú sientes que es momento de cerrar esa puerta, papá, entonces adelante. Nadie tiene derecho a juzgarlo». Y en ese momento, lo entendí. No estaba dejando una casa. Estaba dejando una etapa entera de mi vida. Al día siguiente, temprano, volví al despacho del abogado. Firmamos los papeles iniciales. Todo quedó listo para formalizar la venta. Y no sentí tristeza. Sentí paz. Esa paz que solo se logra cuando uno suelta sin rabia. Cuando se va, no huyendo, sino cerrando el ciclo con la frente en alto. Al regresar a casa, me senté en la mecedora, con mi café humeante en mano, y miré el patio una vez más. Ya sabía que ese sería uno de los últimos atardeceres en ese lugar. Y justo cuando creía que tendría un cierre tranquilo, un coche más llegó. Pero esta vez, no era Rogelio. Era Luis. Luis bajó del coche despacio. Solo, con el rostro pálido y ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Se acercó sin levantar la voz, con ese andar de quien ya no viene a discutir, sino a despedirse. Se quedó parado frente a mí, sin saber si sentarse o no. Yo no le dije nada. Solo lo miré, esperando. Y entonces lo soltó: «Papá, ya me contaron que vendiste la casa. Quería verte antes de que te fueras. Solo quería decirte gracias. Por todo». Su voz temblaba, pero no era de miedo. Era de sinceridad. De dolor genuino. Y aunque el daño estaba hecho, esas palabras me rompieron y me curaron al mismo tiempo. No necesitaba más. Le puse la mano en el hombro, como quien dice ya basta sin tener que decirlo. Y ese gesto fue suficiente. Nos sentamos juntos en silencio. Miramos el patio. Los árboles. El cielo que se pintaba de naranja, igual que cuando eran niños y salían a jugar descalzos. Luis volvió a hablar. Más tranquilo. Más humano. He pensado mucho en todo, en lo que hicimos, en lo que perdimos. Y aunque no lo merezca, necesitaba verte. Necesitaba darte las gracias. Por la casa. Por la infancia. Por todo. No hizo falta más. No le pedí que se quedara. No le pregunté por Marta. No quise hablar del juicio, ni de la carta, ni del asilo. Solo le serví un café. Y por primera vez en mucho tiempo, compartimos una taza sin prisas ni reproches. Como dos hombres que entienden que la vida sigue, aunque duela. Y al día siguiente, llegó el momento final. Rogelio regresó. Esta vez con su esposa y sus hijos. Firmamos los últimos papeles. Entregué las llaves. No me llevé muebles. No me llevé adornos. Solo una maleta con lo necesario y la carpeta con mis documentos. El resto, se quedó ahí. Como testigo de los años vividos. Me subí al coche de Daniel. Él al volante. Yo mirando por la ventana mientras la casa se iba quedando atrás.
Y no sentí tristeza. Sentí cierre. Sentí dignidad. Sentí que, por fin, podía empezar otra vez. Los primeros días después de dejar la casa fueron duros. Despertaba creyendo que aún estaba allá. Imaginaba abrir la misma puerta, oír los mismos pasos en el pasillo, o regar las plantas al amanecer. Pero no. Ahora vivía en el departamento de Daniel. Un lugar más pequeño, sí, pero cálido. Familiar. Lleno de respeto. Daniel me había preparado un cuarto solo para mí, cama amplia, un sillón junto a la ventana, y hasta una repisa donde colocó algunas de mis fotos favoritas. Me trataba con cariño. Con esa mezcla de cuidado y libertad que solo un buen hijo sabe dar. Aún así, me costaba. Sentía esa punzada en el pecho, esa sensación de estar de paso, aunque me recibieran con el alma. Pero el tiempo, como el café, va curando de a poco. Empecé a salir a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban. Ya me conocían como el viejito que siempre va de buen humor. Platicaba con el panadero, con el frutero, con los niños que jugaban en la acera. Y poco a poco, me fui acomodando. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, recibí una visita inesperada. Sonó el timbre. Fui a abrir, sin imaginar lo que encontraría. Y ahí estaba Luis. Otra vez. Pero esta vez no venía con palabras. Venía con una caja de madera, envuelta con una cinta azul. Me la entregó en silencio. Es algo que guardamos todos estos años. Pensé que ya era hora de que lo tuvieras tú. Eso fue todo lo que dijo. Me senté en la mesa y abrí la caja con cuidado. Dentro había decenas de fotografías. Fotos en blanco y negro. Otras, a color pero ya gastadas por el tiempo. Recuerdos congelados, Marisol sonriendo junto al árbol del patio. Luis y Daniel jugando con espadas de madera. Yo, en la construcción de la casa, con las manos llenas de cemento y el corazón lleno de sueños. Cumpleaños. Navidades. Días comunes que ahora parecían sagrados. Tuve que sentarme para no perder el equilibrio. Sentí que se me aflojaba el alma. Luis se quedó mirando por la ventana, sin decir nada. Y entendí que ese gesto suyo, sin palabras, era su forma de cerrar el círculo. Le agradecí con la voz quebrada. Le ofrecí un café. Se sentó conmigo. Y por primera vez en años, hablamos de cosas simples. Del clima. Del trabajo. De los nietos. No hacía falta hablar de lo que había pasado. Ya estaba entendido. Ya estaba perdonado. Aunque no olvidado. Los días siguieron su curso. Me inscribí en un club de abuelos del barrio. Jugaba dominó, contaba historias. Y cuando alguno me preguntaba si alguna vez pensé en rendirme, yo solo respondía, uno no sabe lo fuerte que es, hasta que le toca empezar de nuevo. El tiempo pasó. No como antes, cuando todo era rutina. Ahora los días tenían otro sabor. Sabían a paz. A renacer. Daniel seguía siendo mi compañero de caminatas, de pláticas largas, de silencios cómodos. A veces me preguntaba, papá, ¿te arrepientes de haber vendido la casa? Y yo me tomaba mi tiempo para responderle. No porque dudara, sino porque quería que entendiera el fondo de mi respuesta. No, hijo. No me arrepiento. Porque entendí que las casas se pueden cambiar, pero lo que uno lleva aquí, y me señalaba el pecho, eso no lo quita nadie. Una noche, mientras me acostaba mirando el techo blanco del cuarto nuevo, me di cuenta de algo poderoso. Seguía siendo el mismo hombre. Con más arrugas, sí. Con pasos más lentos. Pero con el corazón firme. Y pensé. No importa la edad ni lo que hayas perdido, siempre hay tiempo para volver a empezar. Pero la historia no terminaría sin una última sorpresa. Un jueves por la tarde,
justo cuando estaba por salir a caminar, sonó el teléfono fijo. Ese con timbre fuerte, de los que ya casi no existen. Contesté sin pensar mucho. Y al otro lado de la línea. Rogelio. Don José, sé que ya no es asunto suyo, pero quería llamarlo. Hace un par de días vino alguien a buscarlo aquí a la casa. Me quedé en silencio, con el alma en suspenso. Rogelio continuó, era su hijo. Luis. Se quedó un buen rato afuera, mirando la casa. No dijo nada. Solo la miró. Y luego se fue. Colgué con el corazón apretado. Me senté junto a la ventana, mirando la calle. Imaginando a Luis parado ahí, frente a lo que un día fue suyo. Frente a lo que dejó ir. Y entendí que, aunque nos habíamos perdonado con palabras, él aún cargaba con un peso que solo él podía soltar. Yo, por mi parte, había hecho lo que tenía que hacer. No me quedaban deudas emocionales. Ni rencores. Con el paso del tiempo, el departamento dejó de ser el de Daniel. Y se volvió mi hogar. Colgué las fotos que Luis me trajo. Acomodé mis cosas a mi modo. Volví a tener mis pequeñas rutinas, café por las mañanas, paseos por el parque, partidas de dominó en el club. Y un día cualquiera, en una banca bajo la sombra de un árbol, un joven se me acercó. Tendría unos 20 y tantos. Me pidió permiso para sentarse. Y ahí, sin saber cómo, le conté mi historia. Toda. Cuando terminé, él me miró y dijo, Don José, usted tiene una fuerza que ya no se ve. La mayoría se rinde. Pero usted siguió. Eso es admirable. Y ahí lo entendí. Tal vez uno no se da cuenta de su propia fuerza, hasta que alguien desde fuera te la refleja. Esa noche, me senté con Daniel y le dije, hijo, ya no necesito más. Lo que venga ahora, ya es regalo. Y él, con una sonrisa simple, me puso la mano en el hombro. Como diciendo, así es, papá. Así es. Y así fue como cerré ese capítulo de mi vida, con la frente en alto. Con el corazón limpio. Y con la certeza de que lo más valiente que hice, fue no dejar que nadie me dijera cuándo debía rendirme. Porque al final, uno no elige todo lo que le pasa, pero sí elige cómo seguir adelante después de que pasa. Si esta historia te tocó, si te recordó algo que has vivido o algo que aún estás sanando, no estás sola. Aquí somos una comunidad de personas reales, con cicatrices reales, y también con ganas de seguir adelante. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de Don José? Te leemos con respeto y con cariño. Si alguna vez te han hecho sentir que ya no importas, recuerda esto. Tu historia vale, tu voz cuenta, y mientras tengas fuerza en el alma, todavía puedes empezar de nuevo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Aquí, cada semana, hay un nuevo relato que podría parecerse al tuyo, o al de alguien que amas.